Hola amigos, Antonio Maeso, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en esta serie de vídeos en los cuales estamos electrificando esta máquina. Esta que va a ser la KXE o como la bautice en su momento. Bueno, pues hoy toca el plato. He recibido este plato, bueno, que es del paso 428, necesario para la cadena y para el piñón, que es el único que he podido encontrar para este motor. Entonces este piñón es de 428, bueno, tengo alguna otra medida también, porque en su momento quizás quiera ajustarle el desarrollo. Aunque ahora mismo con ese piñón y con estos dientes de aquí de este plato original, que si no recuerdo mal eran, vamos a ver, aquí lo pone 46, creo que pone aquí, a ver. No, esto es el aluminio, el tipo 51. Bueno, pues con este desarrollo yo le calculé entre 70 y 80 km por hora, lo cual es más que de sobra para lo que yo quiero hacer con esta moto, ya que prefiero que acelere fuerte. Y este plato que hay aquí, pues si no recuerdo mal, tiene 50, no lo marca, tiene 56. ¿Problema que tiene este plato? Grave. Pues que es de acero. Y esto sí que me fastidia. Es de acero, pero bueno, lo voy a tornear para acoplarlo a esta rueda. Voy a agujerear, lo voy a acoplar y bueno, va a ser un buen comienzo pues, para tener un plato. Y ya luego me buscaré yo, precisamente cuando sepa exactamente el desarrollo, pues ya me buscaré uno de aluminio, porque claro, esto pesa el plato en sí. Ahora le voy a quitar un poco de peso, pero vamos, va a seguir pesando, yo no sé lo que pesa, no quiero pesarlo para no asustarme, pero pesa 2 kilos, yo creo, y eso es mucho, así que vamos a la obra. Ya tengo aquí el plato fuera. Y claro, fijaros la maravilla. Esto puede pesar, no sé, 300 gramos y este pesa como 2 kilos. Bueno, una barbaridad. Pero bueno, ya más adelante, como digo, buscaré... Esto va a ser provisional. Buscaré hacerle un plato porque, bueno, aunque esta moto no es para competir ni nada, pero me duele. La verdad es que me duele utilizar el pedazo de plato de hierro. Este tremendo. Bueno, lo que puedo ver... También las tuercas están un poco ya mal, así que pondremos tuercas nuevas, iremos mejorando todo eso. Y lo que puedo ver aquí es que nada, pues que la zona donde van a ir los tornillos voy a tener que seguramente abrir por aquí y va a ser un poco crítico, pero bueno, intentaremos abrir donde buenamente quede. Y yo creo que con unas buenas tuercas arandelas anchas para la potencia que tiene la moto, yo creo que irá en su camino. Así que ahora voy a medir exactamente este interior, que no sé cuánto será. Voy a coger el calibre y comprobarlo también aquí. Y vamos a ver cómo coloco esto en el torno para poder hacer este vaciado interior. Bueno, ya estamos en 80, hasta 100 que tenemos que llegar. La cosa no va mal de momento, pero las chispas están saliendo disparadas, la viruta, que me invita no solo a llevar gafas, sino que me voy a poner la chaqueta también. Bueno, yo creo que ya, por fin,
estoy en la medida. He ido haciendo cortes de 2 milímetros porque bueno, como esto no es un material continuo, puesto que tiene estos cortes que lo han hecho aquí, pues obviamente, vamos a ver lo que dice en mi tutorial, 100 con una décima, 100 con una décima. Pues está bien, está bien. Voy a quitarlo y voy a quitar estos rebajes que han quedado aquí por dentro, pero ya fuera, sin darle la vuelta aquí en el torno, con la moladora, y presentarlo a ver cómo puedo hacer los siguientes agujeros. Bueno, pues por el momento el interior está ya sacado a 100 milímetros en el torno y los agujeros a 8. Ahora un poquito de avellanado por aquí, para la parte exterior, simplemente para quitar las rebabas y que entre correctamente. Y ya con esto pues vamos a ir a probarlo, a ver si estamos ya en el camino. Bueno, vamos a ver aquí en la rueda si finalmente la rueda la verdad es que no le he hecho nada, y los radios parece, esto está un poco flojo, parece que están bien, pues tendré que darle un pequeño repaso, pero en principio la rueda se ve bastante entera. Bueno, vamos con el plato. Esta cara, la verdad es que me da igual porque esto es completamente simétrico, este plato. Pues vamos a ver si los tornillos parece que están más o menos en su sitio. Bueno, pues aquí está. Bueno, pues no soy tan malo mecanizando. Yo ya siempre digo que no, yo soy tornero, no soy fresador, no soy soldador, no soy nada en realidad. Soy aprendiz de todo y bueno, voy mejorando las cosas como puedo y voy llegando al mejor nivel, pero no me gusta considerarme nada en especial porque siempre hay verdaderos especialistas en el mundo y bueno, pues un poco no grotesco, ¿cómo se dice? Osado, ¿no? Bueno, pues esto ha quedado bien, yo creo, así que voy a buscar 4 arandelas nuevas. Estas como están, estas están bien. Estas están bien, creo. Son finitas. Vale. 4 arandelas nuevas. Y nuevas no, estas que voy a utilizar. Y estas tuercas sí que las voy a cambiar porque están melladas. Están bastante melladas y no me hace gracia. Y voy con la rueda para adentro. A ver cómo centra. Este plato es un poquito más ancho. No lo he medido, pero es un poquito más ancho que el otro. Pero bueno, creo que... Ahora sí que me preocupa aquí en el chasis, que donde iba... Bueno, esto supuestamente es un guía para la cadena, que ahí todavía no he llegado. Es decir, no he llegado a plantear si voy a necesitarlo, seguramente. Y aquí yo no he hecho nada. O sea que eso puede ser un problema. Tenía que haberlo hecho antes de pintar el basculante y todo eso. Pero bueno, voy a presentar la rueda antes de nada para ver si no vaya a ser que me toque aquí este pedazo de plato, que eso no lo sé. Y en todo caso, pues a lo mejor tengo que hacer alguna modificación y adaptarle algún tipo de guía cadena, porque la verdad es que esta moto no traía ninguno. Y me da a mí que alguno es bueno que lleve. Bueno, 4 tuercas de 8. Ay, le ponemos unas tuercas de titanio. Madre mía, echo de menos preparar ya una moto de carrera. No, para esta cosa tan... bueno, no es necesario. Y además con tanto hierro de ese plato, vamos a ponerle 4 tuercas de ferretería con freno
y va a ir que se mata. Venga, vamos. Bueno, pues vamos a poner estas 4 tuercas. La verdad es que el desarrollo es algo que es muy importante en cualquier moto de explosión, como cualquiera, bueno, que haya llevado moto sabe. Y bueno, coches y bicicletas, en fin, el desarrollo es clave, ¿no? Para multiplicar el par que se transmite a la rueda. Pero hablando de vehículos eléctricos, es curioso porque, bueno, como los vehículos eléctricos dan todo su par desde cero, pues parece que es que por haber mucho par, por estar todo el par a pocas revoluciones, parece que es que se puede prescindir de una caja de cambio, de un desarrollo. Bueno, pues en cierta manera sí, ¿no? Porque, claro, no necesitas revolucionar el motor como ocurre en un motor de explosión para que llegue a su zona de par. Este lo tiene desde cero, ¿de acuerdo? Pero el caso es que una caja de cambios también bien estudiada, pues podría beneficiar a un motor eléctrico. De hecho, yo me acuerdo, bueno, los coches eléctricos, por ejemplo, que ahora ya hay varios en el mercado, ya sabéis que son monomarcha, pero ya hay gente estudiando hacer 2 marchas, por ejemplo, una marcha que vaya el coche hasta 100, 120 y otra marcha, una segunda marcha que coja hasta 200 o lo que coja el coche, ¿no? Pero es importante. Yo me acuerdo en la isla de Man con la moto eléctrica, la última carrera que hice en 2017 con la Universidad de Nottingham, que en el banco, cuando pusimos la moto en el banco, que en mi canal hay un vídeo de esa prueba de la moto eléctrica en el banco en la isla de Man. Bueno, pues cuando la pusimos en el banco cogía casi 300 km/h, lo cual luego era incapaz de coger en la práctica, en el circuito. Y eso era porque el desarrollo era muy largo. Lo que pasa es que, bueno, teníamos otra serie de problemas que eran más acuciantes y que de alguna manera maquillaban o hacían irrelevante un poco el tema del desarrollo, ¿no? Pero yo sé que con esa moto, con un desarrollo más corto, tal como estaba, tal como yo corrí allí con ella, que luego la siguieron mejorando, pero tal como yo corrí con ella, esa moto directamente aceleraría mucho más y bajaría, pues, por una vuelta a la isla de Man, yo creo que unos 30 segundos. Así que bueno, es un punto importante. Bueno, pues vamos ahora sí a ver si la cadena que tenemos por aquí de 428, pues el plato como se puede ver aquí no toca, por muy poquito no toca esa pieza que tiene soldada el basculante y que es para sujetar por aquí a cadena. Vamos a ver si yo encuentro el eslabón perdido, porque esto digo yo que llevará... aquí está el eslabón perdido, que necesito un alicate. Vamos a ver. Esta cadena compré 2 de 100, no sé, compré bastante largas porque me da la impresión de que, bueno, el basculante de la moto más el plato ahora grande, pues todo ello va a hacer que... A ver, voy a coger los picos del oro, el piquillo del oro. Todo ello va a hacer que se necesite una cadena, bueno, un poquito más grande de lo habitual. Y entonces, bueno, de todas formas, como tengo 2 cadenas, pues si no me llega a las malas, voy a coger y tendré que unir unas con otras. Pero bueno, digamos que desde el punto de vista del hardware, por utilizar así un término informático, pues es así lo más gordo que me faltaba, el tema de la cadena. Vamos a ver si lo resolvemos. Y ya entonces a partir de ahora sí que los próximos episodios me puedo poner a pues ya cablear, montar el resto de cosillas e ir cableando, que eso ya pues bueno, no sé lo que se puede tardar, porque la verdad es que hay veces que, y más siendo esta mi primera conversión, pues que lógicamente que voy a tener mis contratiempos. Tengo que bajarme el programa para configurar el controlador, que aunque supuestamente viene
de alguna manera configurado. De alguna manera quiero decir que seguramente se podría conectar y ya funcionaría, pero... Bueno, lo que estamos viendo aquí es que esta cadena, bueno, le sobra bastante, por lo que veo. Le sobra bastante. Así que mi hija se va a hacer una especie de... Pues ya coge 4 o 5 eslabones de estos y juega con ellos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Fidget toy. Fidget toy, ¿eso qué es? Esos son, pues, Madre supuestamente son cosas para desestresarse. Como bueno, el Poppy. vale, pues mira, esto lo voy a... Para que te desestreses, sí, la vida que llevas es tan estresada. Esto lo voy a medir, voy a cortar y voy a dejar esta cadena puesta. Y yo creo que va por su sitio, me gusta cómo va todo aquí. Y lo único es que, bueno, que quizá no, que sí seguro que tengo que poner aquí un adaptador. Así que bueno, por hoy lo voy a dejar porque el plato, aquí lo tenéis, está montado y está con su cadena 428. Pesa 1 quintal, ya en su momento haremos otro de aluminio, si es que es conveniente. A ver si es que la moto luego es tan ligera que no hace falta, esta moto tampoco va a competir. No vamos a estar todo el día fabricando piezas, pero... Y como digo, voy a cortar este episodio aquí, voy a terminar de montar esta cadena y nos vemos pronto con el siguiente paso, que será... ¿Cuál será? Pues empezar ya a montar el controlador y empezar a cablear, que es de lo que tengo ganas, porque una vez que lo demás parece que está todo más o menos en su sitio. Gracias por estar ahí, nos seguimos viendo pronto, que vamos a terminar esta moto y espero que nos subamos en ella a ver qué tal. Hasta pronto.